Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Siempre para nosotros es un placer. También reciban un cordial saludo de acá, de nuestra congregación acá en la ciudad de Londres, hermanos. Y pues continuando con lo que empezamos la semana pasada, para los que se unen por primera vez, pues estamos empezando una serie acerca de las parábolas. La semana pasada empezamos justamente entendiendo lo que es el propósito de las parábolas, ¿no? El concepto de lo que es una parábola y el propósito de lo que es una parábola, ¿no? Para más o menos recordar, pues ustedes saben, una parábola pues es justamente eso, poner en comparación, ¿sí? Un ejemplo de la vida real junto a una verdad espiritual, ¿no? Entonces eso prácticamente es lo que es el concepto de una parábola. Obviamente nos enseña verdades, nos enseña principios bíblicos y básicamente casi todas las parábolas siempre tienen que ver con la salvación de una persona, cómo ir al cielo, ¿no? Entonces, eso es lo que empezamos la semana pasada. También entendimos un poquito acerca de que las parábolas realmente el Señor Jesucristo empieza a predicar y a enseñar a través de parábolas, porque es un juicio que el Señor Jesucristo da y establece al pueblo judío por la dureza de su corazón, por la necedad de su corazón, ¿no? Pero también hoy en día también podemos decir que esas parábolas también nos hablan a nosotros, ¿no? Tenemos que entender eso, nos hablan a nosotros, a nuestro corazón, a nosotros como predicadores del Evangelio, como predicadores de la palabra, nos habla a nosotros, nos muestra cómo está nuestro corazón, pero también en ese sentido nos da la oportunidad de ver qué respuesta dan al Evangelio las personas a las cuales nosotros predicamos el Evangelio, ¿no? De hecho, pues nosotros enfatizamos un poquito la semana pasada de que las parábolas son un gran método de evangelizar, de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Así es que hoy, hermano, vamos a empezar con la parábola del sembrador, que es justamente, yo creo, la parábola que más cerca tenemos aquí. Es la parábola pues que muchos tal vez hemos escuchado, pero lo vamos a ver desde un punto de vista diferente para unos, y para otros pues va a haber cosas nuevas a sí mismo, ¿no? Y yo le pido a Dios, hermano, que usted por favor disponga su corazón, disponga su mente, su corazón, hermano, para que reciba esta palabra. Y si hay algo que usted reconozca y tenga que rectificar, hágalo, hermano, como creyente. Y si usted es una nueva persona, alguien que realmente por primera vez está escuchando este video, este tipo de mensajes, pues entonces esta palabra va específicamente para usted, hermano, ¿no? Así es que vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, ¿sí? Y vamos a leer desde el versículo 1 al 9, pero también luego lo vamos a hacer desde el versículo 18 al 23. ¿Por qué? Porque desde el versículo 1 al 9 el Señor Jesucristo relata esta historia, ¿sí? Pero desde el versículo 18 al 23 el Señor Jesucristo explica, da la explicación, da el significado de esta parábola, ¿no? Y justamente es la parábola del sembrador, algo muy típico en aquel tiempo, hermano. El sembrador, el campo, la semilla, la tierra, ¿verdad? Es decir, él está, como hablamos hace un momento, él está tomando ese ejemplo de la vida real, ¿verdad? Y justamente poniendo una verdad espiritual juntos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Parábola del sembrador, ahí dice, vamos a leer desde el versículo 1 al 9, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, dice, ¿no? Versículo 2, se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí es donde él empieza a narrar esa historia, ¿no? Es una historia ficticia, es una historia que el Señor Jesucristo la relata, pero obviamente él toma y él hace esa historia, ¿verdad? Basado en lo que pues obviamente se veía, era muy común en aquel tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces él empieza a explicar ahí, dice, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero, dice, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron
y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces luego vamos al versículo 18 al 23, donde el Señor Jesucristo él mismo explica y nos da el significado de lo que él nos cuenta en esa historia, ¿no? En esta parábola. Entonces ahí empieza en el versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrado. Es decir, él empieza ya a dar una explicación, el significado de esto, ¿no? Dice ahí, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿sí? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Que el Señor bendiga su palabra de verdad, hermano, que el Señor pues nos hable en este momento a nuestro corazón y pues pidámosle al Señor que si hay algo que tenemos que cambiar, hermano, pues hagámoslo como creyentes, hermano, que haya humildad en nuestro corazón y que el Espíritu Santo pues nos hable, ¿no? Y como dije hace un momento, si usted está escuchando este video por primera vez, hermano, este mensaje cristiano por primera vez, hermano, pues esta parábola, esta enseñanza justamente es para usted, para ver cómo está su corazón, ¿no? Bueno, en esta parábola es impresionante, hermano, porque es muy especial, porque el Señor Jesucristo no solamente narra esta parábola, cuenta esta historia, sino que también nos da la explicación, el significado de ella, ¿no? Ahora sí, con respecto a lo que nosotros leímos de esta parábola, obviamente describe 4 clases de terrenos. Ahora, estas 4 clases de terrenos representan 4 clases de corazones. Y obviamente la semilla que se echa en ese corazón, en esa tierra, representa la palabra de Dios. Además, nosotros podemos ver en este relato que en esta parábola se pone más énfasis en el terreno, no tanto en el que siembra la semilla, ¿sí? Obviamente estamos hablando aquí del sembrador. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el sembrador puede ser bueno o puede ser malo. O sea, aquí lo que importa, ¿sí? Lo que realmente importa es la respuesta, ¿sí? Del oyente hacia el mensaje predicado. Es decir, qué respuesta da el oyente, el que escucha el mensaje, el que escucha la palabra de Dios al mensaje predicado. Nosotros entendemos y de acuerdo y con la palabra de Dios entendemos obviamente que el Señor Jesucristo es el Maestro perfecto. El Maestro perfecto, ¿no? Pero aún así nosotros debemos de entender, hermano, de que no todos se convirtieron al escuchar el mensaje, la palabra de Dios, sino más bien muchos al escuchar el mensaje, la palabra, el evangelio que el Señor predicaba, muchos incluso lo rechazaron. Digo esto, hermano, y quiero abrir aquí un paréntesis, hermano, porque hoy en día, desde hace más o menos unos 30, 40 años, la iglesia ha cometido un gran error, hermano, dentro de esto, ¿no? Por el afán de que la iglesia se llene de gente, por el afán de que la gente venga a la iglesia, hermano. Entonces, se han cometido muchos errores, hermano, y uno de los principales errores, hermano, nosotros podemos verlos en estas denominaciones de carácter carismático, pentecostal, hermano, de que realmente han hecho un mal uso de esto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque estas denominaciones realmente lo que han hecho es establecer o meter o introducir métodos que se utilizan en el mundo, ¿sí? De mercantilismo, de ayuda, de cómo producir más. Han metido todos estos métodos del mundo, han metido
a la iglesia, e incluso lo han practicado y lo han hecho con el objeto de que la iglesia se llene de gente, con el objeto de que la iglesia venga, acuda más gente, y pues el argumento es que sean convertidos, lleguen al Señor, etcétera. Pero amados hermanos, yo tengo que decir que nada de esto es correcto, hermano. ¿Por qué? Porque ninguno de esos métodos, hermano, no son bíblicos. Es decir, si nosotros somos creyentes, debemos de hacer, emplear y utilizar lo que el Señor nos dice en su palabra. Y la palabra de Dios es clara, porque la palabra de Dios dice que el Señor es el que añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no dejemos de evangelizar. Claro, nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que evangelizar, pero siempre y cuando desde un punto de vista bíblico. Por eso es que nosotros estamos estudiando y haciendo esta serie de mensajes, porque nos van a ayudar específicamente a saber cómo evangelizar. Y el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es impresionante a través de todas las parábolas, ¿no? Es decir, no es necesario introducir a la iglesia métodos de mercantilismo, métodos de ayuda personal, métodos de cómo llegar a ser más. No, no, no. Esas cosas hacen en el mundo las compañías, pero el Señor ha establecido métodos en los cuales el Señor nos demanda que nosotros lo hagamos, ¿no? Y si obviamente estos métodos no son bíblicos, no van a dar resultado, y eso sucede en muchas iglesias, hermano, que son obviamente y lastimablemente tengo que decirlo, son engañados, porque lejos de predicarles la palabra de Dios, realmente les están vendiendo un producto llamado evangelio. Y el Señor Jesucristo y su evangelio no son ningún producto, son la verdad, y es el camino y la verdad para llegar al cielo. Entonces, les engañan de esa manera, pues, y realmente no hallan las expectativas que que esa gente esperaba, ¿no? Y realmente, pues, luego se quejan con Dios, argumentan con Dios, deniegan de Dios porque el milagro no les salió, y lastimablemente regresan al mundo, se van de la iglesia. Entonces, el consejo aquí, hermano, realmente es seguir siempre un método bíblico, ¿no? Y hasta aquí cierro el paréntesis, ¿no? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque esto se da, hermano, porque hay mucha ignorancia con respecto a las Sagradas Escrituras. De que, hermano, es la verdad, de que no todos los que escuchan el Evangelio se van a arrepentir verdaderamente y van a creer. Y eso es la verdad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es cierto, hermano, que Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos a un arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero déjeme decirle, no todos responden al mensaje de la misma manera. No todos responden al mensaje del Evangelio de la misma manera. Y eso es una gran verdad. Y eso el Señor nos enseña a lo largo de los Evangelios. Y lo vemos a lo largo de los Evangelios. Es decir, hermano, la responsabilidad de nosotros como creyentes, de sembrar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio, de sembrar esa semilla en los corazones, es nuestra. Pero la responsabilidad de aquellos quienes escuchan el Evangelio es la responsabilidad de ellos de dar una respuesta a Dios con respecto a lo que ellos han escuchado del Evangelio. No sé si me está entendiendo, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque no todos los que escuchan se van a convertir al Señor, hermano, y eso es la verdad, o le van a dar una buena respuesta al Evangelio escuchado. No todos, hermano. No todos, y eso sucede. Así que, hermanos, yo quiero que debemos de poner esto muy en claro, ¿no? El sembrador es Jesucristo. El sembrador es usted, yo, todos los que, pues, el Señor nos ha dado el privilegio de poder compartir y tener la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Entonces, debemos de entender, hermano, en este sentido que hay 4 clases de terrenos. El Señor nos muestra aquí. Hay 4 clases de terrenos, obviamente que representan 4 clases de corazones diferentes. 4 clases diferentes de corazones en condiciones diferentes. No todos responden de la misma manera. Eso es lo que estamos viendo ahí, eso es lo que leímos. No todos responden de la misma manera. Acompáñenme al versículo 2 del capítulo 13, de ahí de Mateo, que estamos. Dice así: y se le juntó mucha gente. Se le juntó mucha gente ahí. Capítulo 13, versículo 2. Se le juntó mucha gente, dice ahí. Mucha gente. ¿Con qué intención se le juntaba la gente al Señor Jesucristo? ¿Con qué intención la gente le seguía al Señor Jesucristo?
¿Con qué intención? La respuesta es muy sencilla, hermano. Mucha gente le seguía a Jesucristo porque, perdón, sencillamente querían comer. Sabían que Él hacía milagros, sabían que Él podía hacer milagros sobrenaturales de alimentación, de comida, y le seguían por eso. Porque sabían que con Él tenían comida asegurada. Mucha gente también le seguía por un milagro. Había muchas enfermedades, no había hospitales, no había la tecnología como hay hoy. Y había mucha enfermedad en aquel tiempo en Palestina, en toda esa área de Palestina, Judea. Había mucha enfermedad. La lepra era algo muy común en ese tiempo. Había mucha gente inválida, ciegos. Y la gente le seguía, se acercaba a Jesucristo justamente por querer tener esa sanidad que anhelaban, ¿no? Otra gente también le seguía a Jesucristo, estaban con Jesucristo porque tenían un interés político. ¿Por qué les digo esto? Porque la cosmovisión judía era de que el Mesías tenía que venir, presentarse, derrocarle, derribarle al imperio romano, pues y luego ellos tomar el poder. Entonces, mucha gente le seguía a Jesucristo porque decían, este es el Mesías, sí, ¿verdad? Y va a derrocarle al imperio romano, y cuando pues eso suceda, pues nosotros vamos a tener por ahí un puestito asegurado, nos va a ir bien, ¿no? Es decir, había un interés político. Ahora también había gente que le seguía a Jesucristo por un interés religioso. Y en ese caso, pues tenemos la clase religiosa del pueblo judío, los fariseos, los saduceos, los escribas. Le seguían al Señor Jesucristo, pero no lo hacían en bien, lo hacían más era para ver si es que Él enseñaba mal y de esa manera acusarlo y poder matarlo, ¿no? Ponerlo en mal, decir que Él enseña mal, pues dando gracias a Dios nunca de eso sucedió. Los que realmente quedaban callados y silenciados eran precisamente ellos, ¿no? Entonces le seguían también por un asunto de carácter religioso, ¿no? Pero también había gente que le seguía a Jesucristo sinceramente, realmente porque creían en Él, ¿verdad? Porque le amaban. Y aquí pues surge una pregunta, ¿no? ¿De cuál eres tú? ¿Verdad? ¿A qué grupo o con qué grupo tú te identificas? ¿Por qué razón tú le sigues a Jesucristo? Yo creo que esa sería una pregunta muy válida en este tiempo, hoy día, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué o para qué me acerco a Jesucristo? Esa sería la pregunta que deberíamos realmente de respondernos hoy día. Tal vez por un milagro, tal vez por una necesidad, tal vez por un interés religioso, o tal vez lo hace sinceramente. Entonces yo le pido a Dios que en este día esa respuesta, el Espíritu Santo te la dé a tu corazón, porque Él es el que mejor puedes escudriñar nuestros corazones, nuestro espíritu, hermano, ¿no? Les digo esto, hermano, porque siempre el Señor Jesucristo nos va a confrontar directamente a nuestro corazón. Eso es lo que Él hace, ¿no? Y que de esa manera nosotros podamos ver con claridad cuál es la condición que hay en nuestro corazón. Les digo esto porque, hermanos, porque la palabra de Dios, el Evangelio, ¿sí? La palabra predicada siempre va a confrontarnos con nuestra santidad, pero también nos va a mostrar cuál es la santidad de Dios. Y en esa medida nosotros poder ser confrontados y obviamente ver en qué condición está mi corazón. Eso es lo que vamos a ver ahora, hermano, a manera de introducción nada más. Pero acompáñenme a ver el versículo 3 y 4, que es justamente aquella semilla que es sembrada en el camino, dice, ¿no? Como primer punto, ¿no? En el camino, aquella semilla que es sembrada en el camino como primer punto, versículo 3 y 4, dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, dice. Y vinieron las aves y la comieron. Ok, saltémonos al versículo 18 y 19 del mismo capítulo 13, porque es ahí donde el Señor Jesucristo nos da la explicación de estos versículos. Dice ahí, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok?
¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí? Impresionante, hermano. Impresionante, hermano. Que es muy simple. Sencillamente hay corazones que son indiferentes a Dios, endurecidos por lo que han cometido, por lo que han hecho, han sido tremendamente afectados por el pecado, y no solamente por el pecado, sino también por las consecuencias del pecado. Es decir, en ellos hay problemas, hay aflicciones, hay decepciones, hay incredulidad de todo tipo, todo les produce frustración, no hay una solución al problema, ¿sí? Es decir, son aquellas personas que vienen a la iglesia, pero solamente vienen a buscar algo, pero a la vez son interesados en lo que a ellos les está pasando, ¿verdad? O sea, vienen a buscar algo, ¿no? Sí, pero son indiferentes a la palabra de Dios, al mensaje que se está predicando, ¿no? Son corazones descontentos, por así decirlo, ¿no? Es decir, tienen necesidad, saben que hay una necesidad, saben que están en problemas, reconocen el problema, cuál es el problema, ¿verdad? Y sin embargo de eso, y no solamente eso, sino que también escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque se muestran indiferentes. ¿Y por qué se muestran indiferentes? Porque se preocupan más por atender su problema que lo que dice la palabra de Dios. Espero que usted me esté entendiendo qué clase de personas son ellas. Es decir, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y si Dios le está hablando a usted como creyente, igual, hermano, de verdad le digo, de verdad, que el Señor le hable en su corazón hoy día. Si usted es una persona creyente que se dice ser cristiana, hermano, que el Señor le hable a usted primero. Y luego, pues obviamente, si usted está evangelizando, pues que el Señor le muestre la condición de esa persona a la cual está evangelizando. Es decir, son personas que son totalmente afectadas por el pecado y por las consecuencias del pecado. Sí, buscan al Señor, saben que hay el problema, ¿verdad? Saben que hay una necesidad, pero aún así son indiferentes al mensaje. Entienden lo que les está pasando, pero vemos que son corazones descontentos, ¿no? Saben que tienen necesidad, entienden que hay un problema, saben que ese problema les está afectando en su vida personal, familiar, económica, lo que sea, hermano, pero aún así, escuchando la palabra de Dios, no la entienden, hermano. Es decir, se muestran indiferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se preocupan más de su problema que lo que dice la palabra de Dios. Es decir, su mente está llena de argumentos. ¿Te ha oído esa gente que hay? Y hay gente así que dice, no, o sea, ¿y qué de malo hay? O sea, ¿qué de malo hay? O sea, ¿cuál es el problema? Así saben decir, ¿no? O sea, si no hay nada de malo en eso, o sea, tener una, dos mujeres, no hay nada de malo, así dicen. O sea, no, hay que dejarles, pobrecitos, son homosexuales, que vivan lo que vivan. Ya está, se aman, con tal que se amen y ya está. O sea, es ese tipo de gente que tiene sus argumentos en la cabeza, ¿verdad? En su corazón, hermano. Incluso con ellos mismos, o sea, dicen, a veces hay gente que dice, no, pues, o sea, no hay nada de malo, pues, en robar, en mentir. Y si todo el mundo lo hace, ¿qué hay de malo? Yo también puedo hacerlo. ¿Me entiendes? Ese tipo de gente, ¿no? No estamos juzgando aquí a las personas. Lo que estamos aquí es aclarando esto, hermano, porque cuando usted predique el Evangelio, usted se va a encontrar con gente así, que va a pensar ese tipo de cosas, que van a decir ese tipo de cosas, o que están viviendo en ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que este es un llamado para nosotros como padres. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, vemos mucho de eso, hermano. Y hoy la homosexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad, todo es normal. Todo, y claro, y los muchachos dicen, no, pero si no pasa, no hay nada de malo. Entonces yo creo que aquí, hermano, debemos de entender esto, hermano, porque la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Entonces, esta gente es llena de ese tipo de argumentos, ¿no? Esa gente vive una apariencia. No saben que tienen problemas en los hogares, con sus hijos, en la familia, problemas conyugales.
y no, si no hay nada de malo, no hay nada de malo. O sea, ella vive su vida, yo vivo mi vida, ella maneja su dinero y yo manejo mi dinero. Hermano, eso es triste ver ese tipo de hogares. Y dicen, no, no hay nada de malo. Es que claro, en el mundo es así, pero en un hogar cristiano no es así, pues. Entonces esa gente tiene ese tipo de argumentos, ¿no? Su conciencia aún está cauterizada por el pecado, ¿no? Son egoístas, solamente piensan en ellos mismos. Se acercan a Dios solo para solucionar su problema. Es decir, aquí Dios es una opción más en la lista de opciones que ellos tienen para solucionar sus problemas. Pero en realidad el Señor no es el todo. En realidad el Señor no es la solución verdadera. No, no, no. Para ellos es una solución pasajera, opcional, ¿no? Y es justamente eso lo que hacen ellos. Es decir, no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios y menos a hacer la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no entienden por qué sus corazones son tan egoístas y no lo ven nada de malo, de verdad. Y yo he visto y veo gente así, hermano, familias que no lo ven nada de malo. Que el hijo esté en drogas, que el hijo esté haciendo cosas malas. Las esposas permiten muchas cosas de los esposos y viceversa, hermano, y no lo ven nada de malo y ahí está y no pasa nada. Y viven juntos y saben que hay problemas y saben que hay necesidad, pero aún así, pues, sí, se acercan al Señor, a la iglesia por ahí de vez en cuando y a ver si es que, pues, hay solución, ¿no? Para eso. Hermano, y eso es muy triste y eso pasa todos los días, incluso con hogares y familias o personas que se dicen ser creyentes, hermano, y eso pasa, ¿no? Las aves, ahí en el versículo 4 dice ahí, y vinieron las aves y comieron esa semilla, robaron esa semilla, ¿no? Las aves aquí obviamente representa la obra satánica, la obra del enemigo, ¿no? La obra de Satanás. La palabra de Dios dice que él vino a robar, matar y a destruir, que todo lo que Dios está creando, todo lo que Dios está sembrando, o sea, siempre Satanás va a robar y va a distraer la atención de esa persona, ¿sí? Para que no entienda la palabra de Dios y le va a poner otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Esto es importante entender, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás, déjeme decirle una cosa, Satanás sí, él realmente sí conoce el poder que hay en la palabra de Dios. Él realmente sabe el poder y lo que puede hacer la palabra de Dios en una persona que acepta la palabra de Dios como un todo. Acompáñeme al Salmo 19. Y es impresionante porque dice así, la palabra de Dios, la ley de Jehová dice, es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabe que Satanás sabe eso? Yo no sé si se ha puesto a pensar usted, pero también Satanás conoce que la palabra de Dios puede convertir a una persona, convierte el alma. Es decir, le ayuda a dejar el pecado, la palabra de Dios. Y Satanás sabe eso. Y déjeme decirlo, sabe mejor que usted y que yo. De verdad. Por eso es que él va a hacer todo lo posible para que este tipo de personas, llenas de argumentos, llenas de pensamientos incrédulos que hay en su corazón, Satanás va a hacer todo lo posible para que no escuchen la palabra de Dios. Porque claro, la palabra de Dios dice es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y gloria a Dios por eso, hermano. Entonces Satanás sabe eso. Satanás sabe que la palabra de Dios en el corazón de un hombre puede cambiarle totalmente a una persona. De verdad y para siempre, hermano. Entonces Satanás va a hacer y lo hará todo lo posible para persuadir a esa persona y hacer que no crea lo que está oyendo. No, dicen, no, pero es que, perdón, dicen, no, pero es que eso es aburrido, eso no está de moda, eso no es lo actual, dicen, ¿no? Ese libro además escribieron hombres y pues quién sabe qué, y comienzan a argumentar de ese tipo de cosas justamente para que obviamente no crean y no obedezcan lo que está escrito ahí.
Y Satanás sabe eso. Y él va a hacer todo lo posible para, obviamente, persuadir a esa persona y para que no crea lo que está oyendo. No crea lo que está oyendo. Y si eventualmente cree, Satanás hará hasta lo imposible para que no obedezca. De verdad. Eso es lo que va a hacer Satanás. O sea, este tipo de persona o de creyente sigue pecando. No es salvo. ¿Por qué? Porque no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Ok. Entonces, esto es serio, hermanos. Esto es muy serio, hermano. No ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquí quisiera hacer un énfasis, hermano, para explicar realmente qué es el arrepentimiento y qué implica arrepentirse. ¿Sí? Acompáñeme a Mateo capítulo 3, más atrasito nada más. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice así, justamente está predicando Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, está predicando. Y justamente él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, en la predicación de Juan el Bautista hay una demanda de que haya frutos dignos de arrepentimiento. Recuerde que este corazón que estamos viendo acá, la semilla que cae en ese corazón, en ese camino, ¿verdad? Es o representa corazones que tienen muchos argumentos, ¿sí? Que viven y se agradan del pecado. Que Dios es una opción, no el todo. Recuerde eso, hermano. Pero entonces aquí, Juan el Bautista, cuando él empieza a predicar y cuando él está predicando, él dice, hey, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no solamente él, sino que el Señor Jesucristo más adelante, en el capítulo 4, sí, versículo 17 del capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, él igualmente dice y predica lo mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, hay una demanda de aquellos que escuchan el evangelio de que haya un arrepentimiento. Y esta gente, estos corazones, de la semilla que cayó en el camino, ¿sí? Lo que menos tiene es arrepentirse, lo que menos entiende es un arrepentimiento. Ellos no se arrepienten, ellos no reconocen su pecado como pecado. Por eso es que argumentan. Pero entonces, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Y qué implica arrepentirse? Ese es el punto, hermano, porque hay una demanda del Señor de que debemos de arrepentirnos. Es decir, hay una demanda del cielo de que haya frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué es arrepentirse? ¿Y qué implica? ¿Qué es el arrepentimiento y qué implica arrepentirse? Bueno, el Nuevo Testamento utiliza dos verbos en griego para justamente usar esta palabra arrepentimiento o arrepentirse. El uno es matamoeo y el otro es matamelomai, que son justamente los que están utilizados aquí. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones de estos verbos utilizados aquí como arrepentirse? Es muy sencillo, es un cambio total. Literalmente, dar la espalda, darse la vuelta. Es decir, tanto en el pensamiento como en la conducta. Eso quiere decir arrepentirse, que nosotros demos un cambio total, no solamente en nuestro pensamiento, sino también en nuestra conducta. Es decir, un cambio en toda nuestra manera de vivir, es decir, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras palabras, con respecto a ¿qué? Al pecado y a la justicia que nos presenta Dios en su palabra. Eso quiere decir arrepentimiento y eso implica el arrepentirse, es decir, darse la vuelta, dar la espalda literalmente, con respecto a ¿qué? Al pecado. Es decir, esto implica un cambio de parecer en lo relacionado al pecado y en lo concerniente a Dios. Es decir, yo me doy cuenta, ¿sí? Que estoy pecando, que estoy cometiendo un pecado. Por lo tanto, ya no lo hago más. Huyo de él, me doy la vuelta, le doy la espalda al pecado, ¿sí? Ahora, cuando esto sucede, da como resultado que yo me aparto, obviamente, del pecado. Y al apartarme del pecado, me estoy acercándome a Dios. Eso es lo que sucede. Es decir, el verdadero arrepentimiento lleva al pecador a que asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios.
Y obviamente por darse cuenta de ello, ¿sí? Me pongo al lado de Dios, me pongo a su lado. Por esta razón, hermano, un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento auténtico y genuino se demuestra en la vida de un creyente por sus frutos. Es decir, cuando hay un arrepentimiento genuino, bíblico, hermano, se demuestra, se ve, es evidente. Su manera de hablar cambia, su manera de pensar cambia, su manera de tomar decisiones cambia. En las mujeres, su manera de vestir cambia, su manera de amar y de respetar a su esposo cambia. Se ve, es evidente. En los hombres, cuando hay un arrepentimiento verdadero, es decir, cuando yo me he dado totalmente la vuelta al pecado, se nota, se ve. Porque no solamente me estoy alejando del pecado, sino que en esa misma intensidad en la que me alejo del pecado, me acerco a Dios. Eso es arrepentirse. Entonces, eso es evidente en la vida de una persona. Cómo ama a su esposa, cómo respeta a su esposa, cómo considera a su esposa, cómo puede educar a sus hijos, cómo puede corregir y disciplinar a sus hijos. Se nota, es evidente, hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento que sea bíblico y genuino. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque nosotros debemos de notar en estos versículos que acabamos de leer, ¿sí?, que hay una demanda de que los frutos sean visibles, se vean. Hay una demanda, hermano, de esto, ¿no? De que esto sea visible. Hay una demanda de que, se vea realmente los frutos de arrepentimiento en una persona. Debe de ser visible, hermano. Y eso se ve. Y dando gracias a Dios, yo lo he visto, hermano, en hogares que han venido mal, realmente mal. Se les ha predicado la palabra de Dios con corazones totalmente duros, incrédulos, llenos de pecado, hermano, y se ha visto un verdadero arrepentimiento. Se han dado totalmente la vuelta al pecado, se han apartado del pecado, y mientras más se apartan del pecado, más se han acercado a Dios, y podemos ver hogares restaurados. Hombres y mujeres, esposos y esposas que entienden su rol en su casa, hijos, amantes del Señor, obedientes, sumisos en la casa, hermano. Y es una bendición, hermano, ver eso. Entonces, si hay como, hermano, sí se puede. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque, dicho de otra manera, el arrepentimiento, hermano, ¿sí? Es decir, cuando usted se arrepiente, hermano, cuando usted se arrepiente, usted por fe, usted cree que Dios le ha perdonado de sus pecados. Claro, usted se da cuenta y dice, oh, Dios mío, he estado cometiendo un pecado terrible. Entonces usted se arrepiente y dice, no, ya no voy a robar más. Ya no voy a ver pornografía más. Ya. Entonces totalmente dice, no, ya no lo hago más. Y da la espalda literalmente a ese pecado. ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque en primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que si confesamos nuestros pecados, ¿sí?, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí ve? Es un acto de arrepentimiento. Es decir, reconozco mi pecado, me doy cuenta que eso me está afectando, me doy cuenta que eso me está dañando. Entonces ya no lo hago más, me doy la espalda y le doy la espalda al pecado y me acerco a Dios. O sea, en la medida en que yo me alejo a Dios, en esa medida, en esa misma intensidad, yo tengo que acercarme en la misma medida en que yo me alejo del pecado, en esa misma medida yo tengo que acercarme a Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso el arrepentimiento y la fe están íntimamente relacionados. Es decir, tú crees por fe que el Señor te ha perdonado tus pecados, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, hermano. Es decir, tanto el arrepentirse es obviamente dar la espalda al pecado, y la fe es volverse a Dios. Eso es lo que les estoy tratando de explicar aquí, hermanos. Por eso es que ambos están relacionados justamente con la verdadera conversión de la persona. ¿Sí? Son como los dos lados opuestos de la misma moneda, por así decirlo, hermano. Entonces, eso es, y eso representa aquella semilla que fue sembrada en el camino. Vamos a leer y vamos a seguir, hermano. Versículos 5 y 6. Siguiente parte. Dice así. Versículos 5 y 6. Dice, pero parte cayó en los pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Leamos la explicación a esto que nos da el Señor Jesucristo en el versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, como acabamos de leer, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en su momento la recibe, ¿qué dice ahí? Con gozo, pero no tiene raíz, dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, tropieza. Ok, ¿qué es lo que nos está enseñando acá el Señor, hermano? Que estamos viendo acá sencillamente corazones que no tienen suficiente tierra, ¿verdad? Y vemos ahí en cierta manera un corazón endurecido, superficial, que no puede echar raíces, que no se afirma y no se confirma o no se establece como un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Versículo 5 lo dice, pero parte cayó en pedregales donde no había mucha raíz, no había mucha tierra, dice, y brotó pronto, porque tenía poca profundidad, dice. No había mucha tierra, dice. Es decir, no tiene dónde aferrarse, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que brota pronto. Así como brotó pronto, también asimismo muere pronto, ¿verdad? Es decir, es ese creyente emocional, es esa persona emocional, ¿no? Que escucha la palabra de Dios y se emociona. Dice, wow, impresionante esta prédica, me llegó, me tocó al corazón, nunca había oído un mensaje así. Así dicen, impresionante, único, dice, wow, y comienzan y así demuestran eso, ¿no? Y se emocionan. Pero en sí vemos que esta persona es impulsiva y vulnerable. Es decir, obedece con gozo, pero esa obediencia es momentánea, es por un ratito nada más. Sí, sí, sí. Y yo he visto así mucha gente, hermano. Y usted cuando predique la palabra de Dios, usted puede darse cuenta, hermano, que hay gente que sí reciben la palabra de Dios y se gozan y dicen, wow, sí, sí, sí. Y usted en efecto les ve que obedecen. Pero esa obediencia es momentánea, es por un momento nada más. No, es decir, no obedecen con convicción, ¿verdad? No obedecen por amor y con entendimiento de la palabra de Dios. Más bien obedecen es porque sus emociones lo dictan, ¿verdad? Porque sus sentimientos así lo mandan, ¿no? Porque oyó el mensaje, estaba muy bien, le gustó, fue fogoso, impulsivo y realmente no calculó el costo de la obediencia, lo que demanda la obediencia, los requerimientos de la obediencia, lo que implica seguir a Cristo. Y obviamente después de ese tiempo momentáneo de obediencia ya no les gustan los mensajes. ¿Por qué? Porque se ven confrontados con su verdadera naturaleza, con su verdadero corazón, con su propia vida, con su pecado, con el pecado que están cometiendo. Y obviamente les gustan los mensajes de éxito, les gustan los mensajes de prosperidad, los mensajes obviamente positivistas en este sentido, ¿no? Donde no hay demanda, ¿no? Donde no hay nada que ofrecer, sino solamente todo recibir y recibir. Es decir, no consideran la cruz que hay que llevar como creyentes, no lo consideran, hermano. Es decir, rechaza el mensaje de la negación. Y dicen, yo negarme, ¿por qué? No, 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 no. O sea, Dios tiene que darme, Dios es el que tiene que bendecirme, Dios es el que me tiene que prosperar. Hermano, solamente ellos quieren las bendiciones. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer, hermano. Yo creo que es un caso muy pertinente para ver este tipo de personas, hermano. ¿Sí? Que nos va a ayudar a entender mucho esto, hermano. Capítulo 19, del versículo 16 al 26. O al 22 podemos leerle todo, pero igual, hermano, es una historia que yo creo que todos la conocemos acerca del joven rico. Usted conoce esa historia, ese joven, ¿sí? Dice así la palabra de Dios ahí en el capítulo 19, desde el versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es decir, este muchacho, este joven, tenía una pregunta, una duda en su corazón, en su vida. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo obtener la vida eterna? Es decir, había esa pregunta que a él, pues obviamente le cavilaba. Yo no sé durante cuánto tiempo él estuvo preguntándose así, pero él no se sentía, no se identificaba
capaz de llegar al cielo, no tenía cómo, no sabía cómo. ¿Sí? Entonces, él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este joven le respondió, ¿cuáles? Y Jesús le vuelve a responder, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y a tu prójimo ama como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le hace esa pregunta al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Único, hermano, notemos que este joven no solamente tenía esa duda, es decir, él no en sí no se sentía salvo, a pesar de que él ha cumplido toda la ley. Y el Señor Jesucristo lo dice ahí. Él cumplió toda la ley, dice, o bueno, la mayoría de la ley. Él ha honrado a su padre, a su madre, amado al prójimo. Él ha hecho todo lo que decía la ley. Pero aún así, él no se sentía salvo. Dicho sea de paso, hermano, la ley es buena, es pura y moralmente perfecta. Pero la ley no nos lleva al cielo. Jesucristo nos lleva al cielo. Y cierro ese paréntesis, hermano. Entonces el Señor Jesucristo le habla directamente a su corazón y le dijo, oye, realmente si quieres llegar al cielo, a pesar de que hayas cumplido toda la ley, y gloria a Dios por eso, pero lo que te falta es seguirme. Vende todo y sígueme. Eso es lo que le está diciendo al Señor Jesucristo. Ahora, esto es crítico en la vida de este muchacho, de este joven, hermano. ¿Por qué? Porque, y dice la palabra de Dios, oyendo el joven, versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, dice ahí. Se fue triste, hermano. Las implicaciones de esto son serias para este joven. ¿Sabe por qué? Porque él vino con una pregunta. El Señor responde a esa pregunta. Y le dice, mira, si tú quieres llegar al cielo, lo único que tienes que hacer es seguirme. Pero el joven negó la salvación. Negó a Jesucristo. Ay, y eso es triste. Él prefirió lo terrenal a lo celestial. Y él dijo, no. Yo mejor me quedo con mis finquitas, con mis casas, con mis posesiones, y bueno, de pronto ya veré otra cosa cómo hacer. Pero el hombre, el Señor Jesucristo satisfizo su pregunta, que la única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Y él le dice, sígueme, le dice. ¿Por qué les digo esto? Esta palabra sígueme, es una palabra que el Señor Jesucristo la utilizaba mucho en su predicación, durante todo su ministerio. El Señor Jesucristo le utilizaba esa palabra mucho. Pero, ¿qué significa? ¿Y qué implica seguir a Jesucristo? Como ya les dije, esta es una palabra usada muy frecuentemente por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta palabra la utilizó cuando el Señor Jesucristo les llamó a sus discípulos, a todos sus discípulos, síganme. Y en otras ocasiones también él utilizaba, mientras él predicaba, mientras él iba por el camino, él utilizaba esa palabra, sígueme. O sea, si nosotros vemos esta palabra, y en todas las que el Señor Jesucristo utiliza esta palabra, sígueme, gramaticalmente, sí, están en modo imperativo. Es decir, están dando literalmente una orden directa del Señor. Es decir, no es opcional. ¿Sí? Es decir, como un amo dice a su esclavo o como un patrón hablaría a su empleado. Sígueme. Así les está diciendo. Está diciendo de modo imperativo. Es decir, es una orden directa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una sola respuesta. ¿Sí? A esa afirmación, a esa orden que está dando el Señor Jesucristo. O le sigues o no le sigues. O le obedeces o no le obedeces. Es decir, hay una sola respuesta, hermano, que hay que dar con respecto a eso, ¿no? Entonces, entendamos aquí una cosa, hermano. Sí, porque estamos hablando de esta gente con este corazón que tiene muy poca tierra y que
es efímera, ¿no? O sea, así como nació, murió, hermano, ¿sí? Así como fue impulsivo en ese momento, después ya no le gustó, hermano. No calculó el precio, lo que cuesta seguir a Jesucristo, hermano, ¿no? ¿Por qué les digo esto, hermano? ¿Y por qué hacemos alusión justamente a esta historia de este joven rico, hermano? Déjeme decir una cosa, hermano, que entendamos de que Jesús nunca suavizó la verdad. Y la verdad es que seguirle al Señor Jesucristo, hermano, muchas veces sí conduce a tomar decisiones difíciles, como la de este joven, ¿sí? Donde volverse atrás parecería una buena opción, pero lejos de ser una buena opción, para este joven, lo único que le trajo fue despreciar, desechar la vida eterna, la verdad que hay en Jesucristo, ¿no? Por eso es que, hermano, cuando el Señor Jesucristo pasó del mensaje de las bienaventuranzas ahí en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad?, a enseñar que toma tu cruz y sígueme, muchos, desde ese entonces, desde que él empezó a predicar ya de toma tu cruz y sígueme, mucha gente de los que le seguían le abandonaron. Así dice claramente en el capítulo 6, versículo 66 del Evangelio de Juan. Dice que desde ese entonces muchos le dejaron. Toda esa gente que le seguía. Cuando él empezó a decir eso, hey, toma tu cruz y sígueme, muchos lo dejaron. Aún los discípulos del Señor Jesucristo decidieron que seguirle a Jesús era demasiado difícil. La noche cuando él fue arrestado, yo no sé si se acordarán, recién nomás predicamos de eso. Cada uno de ellos le abandonó al Señor Jesucristo. Mateo 26, Marcos 14, habla de eso. Seguir a Jesús esa noche obviamente significaba una posible detención y una posible ejecución. Pedro le negó 3 veces que él conocía y que él seguía a Jesucristo. Seguir a Jesucristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en nuestro todo para nosotros. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque todos seguimos algo. Todos seguimos a los amigos, seguimos a la familia, seguimos la moda, seguimos los deseos egoístas, seguimos sueños, seguimos metas, seguimos a las posesiones materiales, económicas de este mundo, o seguimos a Dios, pero todos seguimos a algo o a alguien. El punto es que aquí, hermanos, que solamente nosotros podemos seguir a una sola cosa a la vez. No podemos seguir a 2 cosas a la misma vez, no puede. Mateo capítulo 6 y versículo 24 habla de eso. Y el Señor es claro aquí. Dice, ninguno puede servir a 2 señores, ninguno puede seguir a 2 señores, ninguno puede servir a 2 señores. Es lo mismo. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor es claro, hermano. El Señor es claro. El seguir significa o implica fidelidad, compromiso y dedicación. Por esta razón, hermanos, el joven rico no pudo seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque él amaba más las riquezas. Él seguía más a las riquezas. En cuanto a los discípulos, ellos no pudieron seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo hicieron en sus fuerzas y fracasaron. Por eso es que ellos terminaron encerrados, con miedo y negándole a Jesucristo. Y dudando de él. Y como tercer punto, aquí yo lo escribí, hermano, incluso los judíos no pudieron seguir al Señor. ¿Por qué? No pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que ellos hicieron, sí, todo su esfuerzo propio, les condujo a una arrogancia y a una dureza y a una insensatez de corazón. Esto a su vez, ¿qué produjo? Una distorsión de toda la ley. Por eso es que ellos, teniéndole al Señor Jesucristo delante de ellos, a su Mesías delante de ellos, no pudieron reconocerlo. Su corazón estaba totalmente endurecido. Hicieron todas las cosas a su propia manera, en su propio esfuerzo. Ahí en Mateo capítulo 23, desde el versículo 24 en adelante, es impresionante. El Señor Jesucristo les exhorta de una manera impresionante.
a toda esa clase religiosa y les recomiendo que lea todo eso, hermano. Pero volviendo al tema, hermano, tanto este joven como los discípulos le reconocieron a Jesucristo como su rabí, como su maestro. ¿Sí? ¿Verdad? En este sentido, hermano, debemos de decir que tanto el joven, ¿sí?, el joven rico, como los discípulos le reconocieron como su rabí, como su maestro, pero no como su Señor. O sea, el no reconocer nuestro pecado, en el caso del joven, y el hacerlo a nuestras fuerzas, en el caso de los discípulos, impide que nosotros podamos seguirle a Jesucristo. Impide que nosotros podamos seguirle, podamos entender realmente qué significa y qué implica seguir a Jesucristo, hermano. Es necesario un poder sobrenatural, hermano. Un poder que no es de aquí, que nos capacite, que nos ayude, que nos empuja, que nos levanta para poder seguir a Jesucristo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y versículo 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida a la carne. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Versículo 65. Miren lo que dice ahí. 65. Y les dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Impresionante, único, hermano. Es decir, lo que nos ayuda a seguir a Jesucristo es justamente el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, justamente antes de ir a morir a la cruz, Él les dice: hey, va a venir, es necesario que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá y Él les hablará de mí, dice, y Él les fortalecerá, y Él les guiará, y Él les hablará de mí. Juan capítulo 14 y versículo 26, más adelantito. Juan capítulo 14 y versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, es el Espíritu Santo. Más adelante, capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, hermano, nosotros, para seguir a Jesucristo, hermano, necesitamos la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, una parte maravillosísima del ministerio del Espíritu Santo es eso: presentarnos a Jesucristo, mostrarnos el pecado y mostrarnos la solución, que es Jesucristo. Por eso es que en Romanos capítulo 8 y versículo 16, vamos a leer lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, hermano. Y espero que usted esté diciendo allá un amén, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano, en nosotros. No solamente nos muestra el pecado para que haya un arrepentimiento, sino también el Espíritu Santo nos habla de quién es Jesucristo y nos da la solución a ese pecado, que es Jesucristo, hermano. Esa es la manera, hermano, de que el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos entender cuáles son todas las implicaciones para seguir a Jesucristo, hermano. Es en el Señor, es en la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos seguir a Jesucristo. Lo bueno aquí, hermano, es que no seamos como el joven. Hermano, reconozcamos nuestro pecado. El pecado de este joven, ¿cuál era? Las riquezas. Pero puede ser la pornografía, puede ser la mentira, puede ser el robo, el adulterio, la fornicación. Y si Dios le está hablando, hermano, arrepiéntase. Ya vimos lo que es el arrepentimiento. ¿Quiere seguirle a Jesucristo? Arrepiéntase. 1. Y 2, no haga como los discípulos, que ellos quisieron hacer en sus fuerzas. Por eso se escondieron.
Por eso le negaron al Señor Jesucristo. No pudieron seguir. Terminaron escondidos y con miedo y dudando de Él y negándole. Hermano, si usted ha hecho eso, arrepiéntase y pídale al Señor, por medio del Espíritu Santo, que le revele quién es Jesucristo, hermano. Para que así nosotros poderle seguir. No es en nuestras fuerzas. Por eso es que mucha gente se cansa porque hace en sus fuerzas y se desaniman y se van de la iglesia. Pero es que esto es así, hermano. Seguir a Jesucristo significa esforzarse como Él lo hizo. Como Él lo hizo. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor Jesucristo siempre obedeció al Padre. Él siempre lo hizo. Por lo tanto, esto es lo que nosotros debemos de hacer también. Esforzarnos en hacer, en obedecer al Padre. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice así, que el Señor Jesucristo, Él no hacía lo que Él decía. Él hacía todo lo que el Padre le dice que haga. Él hacía. Él era obediente al Padre. Juan capítulo 15 y versículo 10 es lo mismo. Él dice así: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Es decir, seguir a Jesucristo implica ser obediente con el Padre. Seguir a Jesucristo significa hacerle del Señor Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y versículo 10. Dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos, es el Señor de nuestra vida. Ese es el entendimiento que está diciendo acá. ¿Qué quiero decirles aquí, amados, los que me están escuchando? Que cada decisión, que cada palabra, que cada sueño, que cada objetivo, que cada meta que tengamos en la vida deben de ser filtrados por la palabra de Dios, con el objeto de glorificarle a Él en absolutamente todo. Ese es el punto de seguir a Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 31. Justamente es de lo que estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 10 y versículos 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, dice, todo para la gloria de Dios. No para hacer más dinero, no para satisfacer la carne, no. Hacerlo para la gloria del Señor, está diciendo. El Señor es claro. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como quién? Como para el Señor, dice. ¿Por qué? Porque de Él vamos a recibir la recompensa. Ahora entiende lo que estamos hablando, hermanos. O sea, lo que yo quiero, hermano, es que nosotros entendamos lo que implica y lo que significa seguir a Cristo. Escuche esto, hermano. Nosotros no somos salvos por las cosas que hacemos para el Señor. Entienda eso. Porque si todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, eso es un fruto digno de arrepentimiento. Nosotros somos salvos por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, por la obra del Señor Jesucristo. Dejemos, amados hermanos, de que el Espíritu Santo tenga control en todas las áreas de nuestra vida y que Él sea el que nos capacite y nos guíe y nos ayude a seguir a Jesucristo. Amados, seguir a Jesús significa aplicar todas las verdades bíblicas que aprendemos de la palabra de Dios en nuestras vidas y con los que nos rodean. O sea, y justamente eso es seguir a Cristo. Vivir como si Jesucristo caminara junto a nosotros todos los días. Eso es seguir a Jesucristo. Vean, hermanos, cuando yo medito en esta palabra seguir, hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo siempre utilizaba esta palabra? Sígueme. ¿Por qué? Porque la palabra sígueme implica dos cosas, hermano: camino y el final de ese camino. Seguir a Cristo, hermano, implica un camino muy estrecho, difícil. Es lo que yo siempre he dicho, hermano: ser creyente es difícil, pero es el mejor camino seguro que podemos acceder y podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese camino es estrecho, pero seguro, el fin de ese camino es la vida eterna junto a Dios, la salvación. Pero si usted elige seguir el camino del mundo es ancho, lo que usted quiera. Todo se puede, todo vale, todo es permitido. Todo argumento, lo que usted quiera, vale, es permitido.
Fornicación, adulterio, homosexualismo, robar, mentir, todo es permitido. Pero asimismo ese camino tiene un final. Ese camino tiene un final. Y ese final es una eternidad en el infierno. Usted elige qué camino sigue y con quién sigue. Eso es lo que está pasando acá, hermanos. Justamente cuando estamos viendo esta semilla que cayó en pedregales. Es efímera. ¿Por qué? Porque eligen el camino equivocado. Hermanos, seguir a Cristo cuesta e implica hacerle del Señor Jesucristo nuestro Señor. Es triste en la historia del joven rico, ¿sabe por qué? Él no le dijo Señor, él le dijo Maestro, le dijo Rabí. Porque el Señor de su vida era el Señor del dinero. El Señor que gobernaba el corazón de ese joven rico era el dinero, no Jesucristo. Por eso es que estamos predicando estas cosas y enseñando estas cosas, hermano. Por eso es que cuando el Señor empieza a confrontar y a confrontarnos en nuestra vida, hermano, nuestro pecado, ¿sí? Y lo que hacemos en nuestras fuerzas, hermano. Entonces hasta ahí llega. No, dicen, es muy difícil, ¿qué va? Esto de diezmar, de ofrendar, no, es la plata para el pastor, no, ¿qué va? No, yo no, prefiero trabajar 2 horitas y ya está, 2 horitas más, puedo ganar más dinero. Y no, es que, y se enojan de verdad, y se van de la iglesia. No, es que la hermana no me llamó y se enojan, ¿me entiende? Ven cualquier excusa, cualquier pero, es poca tierra, no tienen raíces. Sí, pueden emocionarse por el mensaje, sí, pero es momentáneo. O sea, no hay una obediencia permanente, constante. No entienden lo que implica seguir a Cristo. Y claro, cuando somos confrontados de esa manera, hermano, ese gozo se acaba, la emoción se acaba. Es decir, no toman en cuenta la oposición que vamos a encontrar justamente por declararnos seguidores de Cristo, hermano. Y si usted está pasando, hermano, una adversidad, un problema, incluso en su hogar, por seguir a Cristo, dele la gloria a Dios, hermano, porque el Señor va a respaldar su palabra. Gloria a Dios, hermano, que usted tenga una aflicción o esté pasando un problema por seguir a Cristo, hermano. Dele la gloria a Dios por eso, porque el Señor va a justamente respaldar su palabra, hermano. Eso téngalo por seguro, porque no es hecho en sus fuerzas, no es producto de un pecado. Dele gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando esta gente es confrontada, obviamente se les acabó lo facilito, se van de la iglesia, no quieren saber nada, hermano, porque justamente son confrontados con su pecado, hermano. Y de pronto se dan cuenta que ya no es como pensaban, ya no es como ellos de pronto creían que iba a ser, ¿no? Y comienzan los argumentos y comienzan las tribulaciones y dicen, no, mejor yo antes en el mundo tenía más dinero, me iba bien. Tropiezan con la palabra de Dios, como dice ahí, tropiezan, hermano. Y dicen, antes me iba mejor, antes tenía más dinero, hermano, y esto no es así. Déjame decirle, hermano, que esta persona no fue salvo, porque sencillamente no dio frutos de salvación. No dio frutos de salvación, hermano. Y hasta aquí vamos a dejarlo, hermano, para continuar la próxima semana. Hermano, que Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oro, Señor, para que todas aquellas personas, Señor, que escuchan este video, Señor, esta palabra, Señor, tú los toques en su corazón. Oro, Señor, para que tú perdones sus pecados, Señor, y les hables. Oro, Señor, Padre, para que tú bendigas esta palabra, Señor, y bendigas sus corazones, Señor. Te lo ruego, Padre Santo. Oramos, Señor, para que tú bendigas tu iglesia, Señor, y seas tú glorificándote, Señor. Oramos para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para darte a ti toda la gloria y toda la honra, la que tú te mereces, Señor. Padre, bendice esta palabra, Señor, que sea de bendición, Señor, para todos los que escuchan, Señor. Padre, que sea de refrigerio para todos los que escuchan esta palabra. Padre, yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, les guíe a la verdad que es en Jesucristo, les muestre el pecado, pero también les muestre la solución que es en Jesucristo, Señor. Te lo pido esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana con la continuación de esta parábola.
Bendiciones.